Bueno, Rabotay. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos unos días de Shavuot. Y justo me estaba acordando una cosa que dijimos hace un tiempito atrás. Muchas gracias. Hay una Gemara muy famosa. Que habla sobre hay tres personas que comprometen al pueblo de Israel. ¿Qué significa? Habían tres personajes de la historia. Uno es Hillel HaZaken, ¿sí? Hillel HaZaken. Otro era Yosef HaTzadik, ¿sí? Yosef, hijo de Jacob. Y el tercero era un rab llamado Elazar ben Harsum. Y vamos a contar la historia de estas tres personas. ¿Sí? Dice que cuando la persona llega al cielo, la persona llega al Shamaim, entonces, por intermedio de estos tres personajes, se le acaban los argumentos a la gente por qué no fueron gente tzadikim, por qué no fueron gente justa. Entonces vamos a pasar a explicar a razón de cada uno y uno. La persona llega al cielo y le va a decir: Señor, ¿usted por qué estudió Torah? No, la verdad es que no. ¿Y por qué usted no estudió Torah? Y yo tenía un argumento. El argumento que yo tenía para no haber estudiado Torah era de que era una persona pobre. Era una persona que estaba, sí, muy ocupado con la parnasá. ¿Sí? Estaba muy ocupado con mi sustento y tenía que dedicar tiempo para mi sustento. Entonces a la persona del cielo le van a preguntar: Klum, Aita, Yoter, Ani, Hillel HaZaken, ¿acaso tú eres o eras más pobre que el mismo Hillel? Entonces dice la Gemara, cuenta que Hillel, que era uno de los grandes maestros, ¿sí?, anterior a la época de la Mishnah, ¿sí?, estamos hablando más de 2000 años atrás, 2100 años atrás o un poquitito más. Este Hillel, él trabajaba en el día y hacía de dinero una moneda juntaba por su trabajo. De esa moneda mitad gastaba para el alimento de su familia y la otra mitad él utilizaba para pagar la entrada al estudio. En la época de antes se cobraba entrada en las academias, si el que quería escuchar, ¿sí? Después se hizo una tacaná que se anuló eso. Hoy en día, por favor, que venga la gente, ¿sí? Pero en una época había que pagar para entrar a la academia. Entonces, Hillel HaZaken juntaba una moneda. Entonces, ¿cómo era el día de Hillel? Hillel trabajaba. Entonces él empezaba a trabajar, ¿no? Iba, vendía cosas, algunas tenía así, como vendía con la cajita, ¿no?, que colgaba del cuello, así, vendía caramelo, refresco, esto, lo otro. Y trabajaba un rato. Una que juntaba una moneda, ya está, cerró el local. Porque con eso ya le alcanzaba para comer, o sea, significa comer él y que coma la familia, y la otra mitad de la moneda pagaba la entrada a la yeshiva para poder estudiar. Entonces la Gemara cuenta, ¿sí?, era una vida muy justa la de Hillel, ¿sí?, al punto de que mamash no era fácil. Y hasta que una vez, un día, no hizo el dinero. No hizo dinero. Entonces, era víspera de Shabbat, y Hillel fue a estudiar, pero no pudo entrar. ¿Por qué? Porque no tenía cómo pagar la entrada. Entonces él se subió al techo de la yeshiva. ¿Sí? Y él se subió al techo de la yeshiva y empezó a escuchar por la claraboya, había como un agujero, y Hillel se puso a escuchar la derashá de los jajamim de esa época desde la claraboya, sin que nadie se dé cuenta. Claro, el motivo ahí trae cuenta de la Gemara que hacía mucho frío, ¿sí?, y Hillel se quedó congelado en el frío, ahí arriba en la claraboya. Al otro día, a la mañana, cuando llegaron los jajamim Shmaya Bautalión, que eran los disertantes, de repente vieron que había oscuridad. Entonces le dijo Shmaya Bautalión, dijo: está oscuro. Entonces miraron para arriba y vieron que había la figura de una persona donde la claraboya, donde entraba la luz. Subieron a revisar y encontraron a Hillel congelado, que después, bueno, tuvieron que asistir, etcétera, hasta que se recuperó. Entonces dice: ¿acaso tú eras más pobre que Hillel? Y a pesar de todo, Hillel, por más que vivía en una vida, ¿sí?,
casi de la miseria se podría llamar, de todos modos él dedicaba su tiempo para estudiar Torah. Después viene otra persona y dice, ¿por qué usted no estudió Torah? Yo la verdad, Baruch Hashem me premió y me brindó de muchísimos bienes. Yo era una persona multimillonario y hay que atender alquileres de acá, alquileres de allá, inversiones, ¿sí? Empleados, fábrica, y acá hay que dedicarse al trabajo, hay que dedicarse a los bienes. Como dice la Mishnah, Marbe de Hasim, Marbe de Agá. Una persona cuanto más bienes tiene, más preocupaciones tiene. ¿Sí? Entonces, estaba muy ocupado. Entonces le dicen, ¿acaso tú eres más rico que Elazar ben Harsum? Elazar ben Harsum, Rabbi Elazar ben Harsum, en un jajam de la época también de la Mishnah, que el padre le había dejado una fortuna incalculable en barcos, ¿sí? Y en ciudades, o sea, dueño de ciudades enteras. Y Elazar ben Harsum, todos los días, él agarraba una bolsita con un poco de alimento, llevaba un poquito de harina y se iba a estudiar. Y una vez lo encontraron dentro de sus propios campos caminando y lo confundieron con un ladrón, ¿sí? Y él era el dueño de todo, pero él, ¿sí?, se dedicaba todo el tiempo a estudiar. ¿Acaso tú eras más rico que Elazar ben Harsum? Y de todos este hombre se dedicaba a estudio, etc. Y el tercero, que es el que más llama la atención, ¿no? Uno le va a preguntar, ¿usted por qué no estudió Torah? Y porque yo estaba ocupado con mi Yetzer Hara. Yo tenía muchas tentaciones y tenía que atender a mis tentaciones. Es que es interesante la respuesta, porque dice que ¿qué respuesta es esa? ¿Por qué no vino a estudiar? No, la verdad, porque yo era muy vicioso. Entonces, como era muy vicioso y tenía que ir al casino, y tenía que ir a la cancha, y tenía que ir a bailar con los amigos, y tenía que ir a tomar algo con los chicos a la noche. ¿Qué respuesta es esa? Pero igual a la persona, ¿a qué le responden? ¿Acaso tú tenías más Yetzer Hara que Yosef Asadik? Yosef, sí, el hijo de Jacob, Yosef le sobraban los argumentos para, ¿sí?, perseguir a los vicios. Porque Yosef era un chico que, pobrecito, se crió en una casa donde al único que le enseñaron era la educación de la Torá y el estudio, y no conocía mucho ni del trabajo ni de nada. Y hasta que un día de repente los hermanos lo tiran en un pozo, lo venden, ¿sí?, y se siente marginado. Hasta un punto, Yosef, ¿sí?, y esto es lo que explica el Jajamim, ¿por qué Yosef en ningún momento, después que lo ponen como virrey de Egipto, por qué no se hizo saber o se hizo conocer por su padre? Él podía haber brindado, bueno, cuando estaba en la cárcel, estaba en la cárcel, cuando era esclavo, pero cuando él salió en libertad y lo nombraron virrey de Egipto, no le puedes escribir una carta a tu papá y decirle, mira papá, quédate tranquilo, yo estoy en Egipto, está todo bien, ¿sí?, algún día te voy a contar qué pasó, pero quédate tranquilo que yo estoy en vida. ¿Por qué Yosef no escribió al padre? Dice el Jajamim, porque Yosef hasta un punto llegó a pensar de que el padre estaba confabulado a los hermanos, porque el padre lo mandó a buscarlos y los hermanos cuando lo recibieron lo agarraron, mirá, este es el que nos quiere agarrar, lo tiraron de un pozo, y dice, seguramente había más de uno que habrá pensado, por ahí papá me mandó a propósito ahí, y por ahí mi papá estaba, ¿sí?, en el mismo plan de exterminar. ¿Usted qué le voy a avisar? ¿Que estoy vivo para que me vayan a matar de vuelta? Claro, después cuando él se encuentra con los hermanos y los hermanos le cuentan cuánto el padre sufrió, su desaparición, etc., ahí sí, Yosef se da cuenta que su padre lo quería y que Hashem Shalom no fue un programa. Pero Yosef se sentía marginado. Mi papá no me quiere, mis hermanos no me quieren, me quisieron asesinar, me vendieron como esclavo. Acá estoy... Y de repente tiene una mujer, ¿sí?, que de repente le da bolilla. Que este es el problema, ese es el problema que a veces la persona pasa. Dice, Hasid, este hombre, Barminan, se casó con una goya. ¿Y por qué se casó con una goya? Y pobre hombre, la verdad que la vida de él fue una desgracia. ¿Sí? Desgraciado en todo lo que hizo. Y de repente conoció a una mujer que le da un poco de bolilla, que lo atiende, que lo escucha, y que le compró el corazón. ¿Por qué? Y por chauchas. Yosef podía haber dicho, mira, nadie me quiere, estos me vendieron, el otro me tiró de esclavo, y de repente tengo una mujer que se desvive por mí, se desespera por mí, y todavía tiene plata y todo. Y bueno, querido, si Olam no voy a tener, si al mundo venidero no voy a llegar, y bueno, disfrutar el momento, ¿sí?, por lo menos alguien que te quiera. Y entonces, tranquilamente. Y Yosef Atzadik, a pesar de todo, cuando vino la mujer a provocarlo, dijo, no, ¿cómo voy a hacer una cosa así? Y le voy a pecar a mi Dios. No puedo. Y él se mantuvo, se contuvo, inclusive eso
terminó desembocando, que termina en la cárcel y todo. Dice, ¿acaso vos tenías un Yetzer Hará más grande que el de Yosef? Yosef no estaba ni en su casa, estaba en un pueblo donde la prostitución y el adulterio era la moneda más corriente de todo. Y ya está. Y bueno, ¿qué querés de mi vida? ¿Qué me estás reclamando? ¿Acaso tuviste más Yetzer Hará que Yosef? Y esta es la respuesta. Nadie tiene excusa. Pero en el primer caso, vamos al caso de Hillel. Y este es el caso que yo me quiero detener, que es el caso que más me importa. Hillel Azaken, uno dice, mira, ¿por qué no fuiste como Hillel? Vos me estás pidiendo a mí que yo sea Hillel Azaken. Hillel, mira, ¿por qué no fuiste como Rab Ovadia Yosef? Rab Ovadia Yosef es Rab Ovadia Yosef. Rab Ovadia Yosef no están dando vuelta por las calles los Rab Ovadia. Hay uno por generación. Hillel Azaken, uno en la generación, todos los demás. Hillel era Hillel, no me puedes comparar con Hillel, porque ¿quién dijo que yo tenía la capacidad, ¿sí?, de formación de ser tan grande como Hillel Azaken? Entonces, ¿qué de repente le empiezan a reclamar a la persona? Vos tenías que haber sido como Hillel. No me podés pedir una cosa así. Vos me podés pedir, una persona llega al Shammai, le van a decir, ¿usted qué estudió? Pesukim. Ay, ¿por qué no estudió también Mishnayot? Podía haber estudiado Mishnayot, un poquito más. Pero una persona que estudió Pesukim le van a preguntar, ¿usted por qué no estudió Talmud? No, ¿qué Talmud? Y yo no tenía ni idea de lo que, con suerte que sabía un poquito de Teilim, un poquito de Humash Bereshit. Entonces uno que le pregunta, mira, si ya sabía Humash Bereshit, hubiera estudiado Humash Bereshit con Rashi, un poquito más. Pero tanto, reclamar ser como Hillel, ¿cómo le pueden reclamar a una persona? Entonces, escuché hace mucho que en realidad en Hillel mismo, sobre Hillel en particular, hay una pregunta contra él. ¿Cómo Hillel se metió en un peligro tan grande? La persona ha sabido que tiene que cuidar la salud. Benishmartem meod nafrotejem. La persona tiene que cuidar la salud. Y Hillel, si vos estás viendo que está nevando, ¿sí?, y está el día tanto frío, bajo cero, etc., y te pones ahí a escuchar shiurim que duraban 3, en las academias de Torah, las shiurim duraban 4 horas, 5 horas, eran cátedras que duraban muchísimo tiempo. Y era lógico que te ibas a congelar. Entonces, ¿cómo se atrevió a poner en juego y a poner en riesgo su propia vida en ir a pararse, a ir en la claraboya para escuchar palabras de Torah? La persona no se puede poner en riesgo de vida. Entonces, ¿cómo Hillel hizo así? Entonces, Hillel pensó de esta manera. Hillel dijo así, mira, yo la verdad, el shiur completo, las 5 horas del maestro, no voy a poder escuchar. Porque una cosa es estar adentro de la yeshiva, con la estufita y con el aire acondicionado caliente, frío, calor, más o menos uno escucha y puede mantenerse y tomar algo, un tecito, pero estar ahí arriba, no, me voy a morir. Pero él dijo así, está bien, 5 horas no puedo estar, pero 15 minutos puedo aguantar. Entonces, por lo menos, un rato escucho. Cuando veo que ya estoy sufriendo el frío demasiado, me bajo y me voy. No hago más que eso. Un esfuerzo de mostrar que a mí me interesa. Claro, entonces Hillel subió y empezó a escuchar 15 minutos. Dijo, la verdad que aguanto 5 minutos más. Me voy a quedar 5 minutos más. Y voy a hacerlo durar, lo estiro. Y así fue estirando hasta que Hillel en algún momento falló en el cálculo, creyendo que podía aguantar y de repente se terminó, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a dar cuenta que se desmayó. Entonces a la persona no le están diciendo, ¿por qué no fuiste como Hillel? No porque no fuiste grande como Hillel. ¿Por qué no te esforzaste un poquito más? A veces yo siempre digo así, a veces las personas viernes a la noche, ¿sí? Vino el CNIS, volvió a la casa, ya cenó, y ahora estamos en invierno. Y de repente en invierno la persona termina de cenar, por ejemplo, a veces 9 de la noche. ¿Sí? ¿Existe alguien que en la semana, sinceramente, con una mano en el corazón, se va a dormir a las 9 de la noche? Normalmente no. La persona se queda mirando un rato en televisión, escucha la radio, o habla con la familia, a veces hasta las 10, a veces hasta las 11, a veces hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Pitom, de repente, los viernes, a las 9 de la noche, al sobre. Mira, un ratito. ¿Cuánto aguantas? 20 minutos, abre un libro, lee un poquito para allá con Targum, o lees, te llevas algunos folletos con la peralla de la semana, lees algún libro Torah en castellano. No te pido que te quedes toda la noche, lo estamos pidiendo, pero así como Hillel, mira, ¿cuánto puedes aguantar? Aguantá 10, 15 minutos, agarra un libro, 10, 15 minutos, y después si no das más te acostás. Si no das más te acostás. Entonces, Klumaita y Oterme Hillel dijo, bueno, yo es verdad, no aguanto 5 horas, pero aguanto un rato. A veces la gente, por ejemplo, cuando se viene la noche de Shavuot,
Y la noche de Shavuot venimos al Beta Knesset a estudiar y lo mejor, si trae el Picapalá, Arizal, etcétera, ¿sí? Que nosotros venimos a corregir. ¿Por qué nos quedamos toda la noche despiertos en Shavuot? Hay una costumbre así, para el que no sabe, de quedarse toda la noche despierto en Shavuot. ¿Por qué? Porque cuando fue la entrega de la Torá, el pueblo de Israel, el día de la entrega, se quedó dormido. Se quedaron dormidos al pie del monte de Sinai. Entonces, para hacer como la corrección a esa situación, nos quedamos despiertos toda la noche. Y el Arizal dice que la persona que se queda despierto toda la noche, sin dormir absolutamente nada, y después hace tefilá bien, esto queda y aclarar con comillas, porque están quien se queda toda la noche y después en la tefilá, ¡pum!, fulminados caen. Knockout técnico, pero 100%. Hay que venir a buscarlo con camilla. Haram, la tefilá también es importante. O sea, el tikkun se completa con la tefilá, ¿sí? Una vez que la persona termina la tefilá, ahí sí, ahí vaya a dormir. La persona que se cuida de mantenerse despierto, no se duerme en ningún momento, la atzlajá y las verajá que dice la Kabbalá y dice principalmente la Arizal, es algo incalculable. Si la persona va a tener atzlajá, que no va a pecar en el año, y etc., un montón de cosas. Entonces la persona dice, no, yo no aguanto. ¿Una noche despierto entera? No, ni loco. Tú no aguantás toda la noche. Vení un rato. ¿Cuánto aguantas? Vení al Knis. Y vos fíjate, y empezás a escuchar. Y de repente está bien, uno a veces se queda dormido en la silla. Pero estudiaste media hora, estudiaste 1 hora, 2 horas. Lo que agarres. Y cuando no ves que no das más. Pero por lo menos el primer paso, el primer esfuerzo, de eso no estás libre. De eso no estás exento. Eso tenés un compromiso. Entonces, el principio, la primera vez, tú dices, ¿sabes qué? Vos tenés que hacer algo. No me pidas, es mucho para mí. Bueno, ¿cuánto podés? ¿Cuánto podés hacer? Entonces, había una historia de que había uno que había dicho, la persona que sube, habían hecho una competencia, ¿sí? De, como dice, un reto físico. Había que subir en un edificio, ¿sí? Hasta el piso 100. Y en el piso 100 ahí había un premio grande. La persona que llegaba al piso 100, entonces se llevaba el premio mayor. Entonces, claro, había varios participantes. Y la gente, ¿cuántos pisos uno puede subir? ¿Sí? Y hay gente que subía. Yo subo 6 pisos en Shabbat y llego con la lengua afuera. Pero bueno, hay uno que sube 10 pisos, otro sube 15 pisos. Depende cómo están las rodillas, depende de cada uno, cómo anda. Y hubo uno que llegó al piso 27, y se quedó ahí, ya no puedo más, aparte calculando lo que le falta. No, ahí se venció. Pues hubo otro que con mucho esfuerzo llegó al piso 39, pero no llegó ni a la mitad. Y entonces también se dio por vencido. Un tercero vino y subió hasta el 45, pero no llegaba ni a la mitad. Entonces él vino el cuarto y subió. Y estaba por el 45, dijo, pero por lo menos primero, dijo, voy a hacer, no, zapatero no, último no voy a salir. Entonces superó el piso 23. Dijo, bueno, ya por lo menos ser segundo, no está mal ser segundo. Entonces por lo menos voy a pasar el 39. Y superó el 39. Y después dijo, ya son 6 pisos. Para llegar hasta el 45, son 6 pisos más, tengo que aguantar. Y llegó al 45. Dijo, bueno, yo ahora estoy empatado, si hago un piso más, entonces por lo menos ya gano. Y hizo un piso más, llegó al 46. Dijo, la verdad, si llevamos 4 pisos más, por lo menos la mitad. Hice la mitad. No menos de la mitad. Y se fue arrastrando. Cuando llegó al piso 50, descubrió que no había más escaleras. Dijo, ¿cómo es esto? Dijo, hay un ascensor. Los próximos 50 pisos te llevaba al ascensor. Ya no había con escalera. Entonces, a veces que ¿hasta cuánto vos podés? Y el resto del Shamayim te van a completar. ¿Sí? Vos haces hasta donde vos podés. Después del Shamayim te ayudan. Entonces vos dices, bueno, yo vengo y voy a quedarme. Ahora lo que aguante. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto aguanta? Aguanté, la verdad yo calculaba que iba a aguantar 2 horas. Vamos que ayer aguanté 3 horas y media. Aguanté 4 horas. Entonces la persona tiene que superarse porque a veces uno se va a dar cuenta. A mí me pasa muchas veces, esto es un concepto, muchas veces viernes a la noche. Yo digo, bueno, voy a estudiar un ratito. Yo sé que estoy muy cansado, un rato. Entonces empiezo a contar. Digo, voy a llegar hasta Sheni. Hago hasta Sheni. Y después me fijo, ¿cuánto falta para Shelishi? Son 10 pesukim más. A 10 pesukim tiro. A otros 10 pesukim. Y llego a Shelishi y digo, mira, termino el Perek. ¿Sí? Y es un método para a veces achicar el Yetzer Hará. Porque a veces uno dice, no, mira todo junto, es mucho. Pero si va mirando por partes, dice, la verdad, me estiro un cachito más. Y me estiro hasta acá. Y me estiro hasta acá.
O digo, voy a estudiar, voy a completar el DAF, hasta abajo de todo, hasta los 2 puntitos leo. Y después, bueno, hasta ahí ya soy libre. Y uno llega y dice, la verdad no está tan difícil. Yo pensé que iba a costar más. Es un concepto de achicar al Yetzer Hara, no agrandarlo. Cuando la persona no agranda las cosas, las achica, entonces se va dando cuenta que de repente va descubriendo fuerzas nuevas. ¿Y dónde estaba esta fuerza? Yo al principio no la tenía. Porque cuando uno ya empieza una parte, ¿sí? Es como una persona dice, bueno, está Borei Olam de la otra punta. Y yo quiero acercarme hasta Borei Olam. Pero está muy lejos. No importa, camino unos pasos. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acerco unos pasos. Y de repente, mira, no es tan lejos. ¿Por qué? Porque Hashem tzileja al yad yemineja. Hashem se maneja con uno midá que tenga midá. ¿Qué midá que tenga midá? Con la misma moneda. ¿Sí? Cuanto tanto vos te acercás, Hashem se acerca del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Yo caminé 4 pasos, pero no me acerqué 4, porque yo me acerqué 4 y Hashem se acercó a mí 4. Entonces ahora se achicó de los 2 lados. Y de repente es menos. Y cuando yo me hago otros 4 más, Hashem se acercó a otros 4 más. Entonces la distancia por ahí se va multiplicando. Entonces en las fuerzas es lo mismo. Cuando yo sacrifico una fuerza, de repente acá me renueva fuerzas del otro lugar. Y uno de repente va encontrando, va descubriendo cosas que hasta ese momento, ¿sí?, no creía tenerlas. Entonces esto es la forma que la gente tiene que hacer. Yo estaba viendo sobre hay Masei Yadúa que pasó con Rabbi Israel de Salant. Rabbi Israel de Salant una vez fue a verlo a Rabbi Uzel. Rabbi Uzel era el Saba de Novardok, ¿sí? Y cuando fue a ver al Saba de Novardok, era comerciante del Saba de Novardok. Le dijo Rabbi Israel de Salant, que era el que inventó la Tenuat Musar, el movimiento del Musar, le dijo a este hombre que era un comerciante, le dijo, ¿por qué estás trabajando tanto tiempo? Entonces Rabbi Uzel en ese momento le dijo, y de algo hay que vivir. Así le dijo Rabbi Uzel al Rabbi Israel de Salanter. Y le dijo, Rabbi Israel de Salanter le contestó, y de algo hay que morir también. Entonces esto fue todo lo que le dijo, fue toda la conversación que hubo entre ellos. Y de repente, un corazón muy sensible, el del Saba de Novardo, porque con 3 palabras que le dijo de algo hay que morir, él se puso a pensar y dijo, la verdad es verdad. Porque para vivir uno necesita, ¿sí?, tener un sustento. Se tiene que sustentar de un trabajo y tiene que generar dinero, y de ese dinero va a comprar alimento, va a pagar sus obligaciones y con eso también va a alimentar a sus hijos, etc. Y dijo, y cuando yo llegue arriba, ¿con qué me voy a sustentar? Cuando uno llega al cielo, ¿de qué se sustenta? De dinero no, porque el dinero uno no lo lleva. Entonces dijo, y de algo hay que morir. ¿Sí? ¿Uno de qué se sustenta en la muerte? Y se sustenta de las buenas acciones que uno hace. De lo que una persona hace favores con los demás, de lo que respeta las mitzvot, de lo que se sienta y estudia la Torah, que es el pensamiento de Hashem, etc. Esas palabras le fueron suficientes al Saba de Novardok para determinar, dijo, no, tengo que invertir más en mi muerte y no tanto en mi vida. ¿Y por qué más? Y porque la vida es limitada, es finita, tiene un principio y un final. Pero la muerte es eternidad. Y como vos quedaste ahí, eso te tiene que durar para siempre. Y acá trae el nombre de Rav Steinman. Dice que él tiene escrito Rav Steinman, tiene escrito en su casa 2 leyendas que las tiene para ver constantemente, ¿sí?, para que, como recordatorio. Yo mucha gente vi que tiene escrito frases que para ellos les genera un estímulo, ¿sí?, les genera estímulo constantemente eso de verlos. Entonces acá trae el nombre de Rav Steinman, dice así, él escribió así. Número 1, dijo, Kol Rega Shel Adam, cada momento de la persona en la vida, Yahol Leasig Nitzhiut, esta persona puede lograr, ¿sí?, puede comprar, puede adquirir eternidad. ¿Sí? En cada cosa que una persona hace puede lograr o adquirir con algo que es del tiempo, que termina, tiene principio y final, puede lograr y adquirir algo que sea eterno. Al yedema, sea mitzvot o Torah, por intermedio de las buenas acciones o por el estudio de Torah en sí mismo. Nimtza, o sea, en conclusión, dice el Rav Steinman, Shekol rega she'adam batel,
Entonces, cada momento que la persona desperdicia, Batel Nitzhiut, está perdiendo de generar eternidad. וכשאדם עושה חשבון כמה הזמן מנצל לטוב, y si la persona va a hacer un cálculo, ¿cuánto tiempo uno aprovecha para bien? ¿Cuánto tiempo uno realmente lo bien aprovecha? Va a ver, שזה קצת מאוד. Es muy poquito. Uno dice, ¿yo cuánto del día realmente lo aproveché, ¿sí? Y lo eternalicé, ¿sí? O eternicé, no sé si está bien dicho, por ahí pido perdón. Beashear me'aved lehebel barrik. Y el resto del tiempo uno lo descarta, lo desecha. Esto es una cosa que tiene escrito Rav Steinman con él. Y otra cosa que dice es leargil atzmo leargish osher, la persona acostumbrarse a tener un placer o sentirse afortunado, beshat tefilá, en el momento que está haciendo tefilá. Si cuando yo estoy haciendo tefilá, tengo que tratar de mentalizarme y disfrutar de ese momento. No que sea un momento más. Yo siempre le digo a los chicos, entre paréntesis, cuando hay un chico que se casa, si le digo, mira, vos vas a ir a casarte, y mira, normalmente en el casamiento, a veces el casamiento nos juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque a veces la ansiedad que uno tiene del momento siguiente lo hace no disfrutar del momento del presente. Entonces, ¿qué pasa? El novio se está vistiendo, ¿no? Y se está vistiendo, vinieron los amigos a vestirlo, etc. Y él ya está pensando y está nervioso por la jupá. Entonces, no está disfrutando de ese momento. Y cuando está entrando a la jupá, está pensando, uy, ahora tengo que decir, la verdad me cuidé Shetli, tengo miedo que no se me caiga el anillo, o está preocupado por el momento siguiente. Y no está disfrutando, ¿sí?, de ese desfile. El que está desfilando en la jupá, no está disfrutando que está, ¿sí?, acompañado de los papás, yendo frente, no lo disfruta. Y cuando está en la jupá, está pensando que la fiesta salga bien, y en esto está pensando en lo otro, y en lo otro, y en lo otro. Al final, se pierde de todo. No disfruta de lo principal. Entonces, mira, trata de disfrutar este momento. Mira, tú estás con tus amigos, ¿sí?, vistiéndote, sacate fotos, disfrutar, abrazarlos, agradecerles por venir, darles verajot. ¿Sí? Si me estoy vistiéndome para mi casamiento, este momento en sí mismo, nada más que esto. Después, cuando estás en el auto, estoy yendo a mi casamiento. Y cuando estás entrando a la jupá, disfrutar de cada paso del desfile antes de bajar frente a la jupá. De esa manera la persona tiene un placer especial y disfruta de todo. Y disfruta de todo y cada momento. Así, cuando vos haces tefilá, tenés que decir, Baruch Hashem, hoy tengo esta tefilá. No estoy pensando ni en Arbit, ni en lo que tengo que hacer cuando salga, ni nada en absoluto. Únicamente de lo que estoy haciendo ahora. Lo mismo cuando la persona estudia. No tiene que estar pensando, ahora apenas termina, yo ya tengo que salir, porque ya no estás acá. Ya estás donde pensás ir. Ya te fuiste. Estás físicamente en un lugar, pero ya te fuiste. Entonces dice, leargish atzmo, ¿sí?, acostumbrarse a sentir una felicidad, sentirse afortunado de la tefilá o del estudio y en cualquier mitzvot, pero no menos en el momento de la tefilá, ¿sí?, o por lo menos en el momento de la tefilá. Esto es un mensaje, y esto es Matan Torah. La persona que recibe la Torah dice, ¿hasta dónde yo puedo? ¿Yo puedo ser como Rav Ovadia? No sé si puedes ser como Rav Ovadia. Trata de acercarte un poco. Y cuando llegaste un poquito, me dice, bueno, no voy a ser como Rav Ovadia, voy a ser como el moré del colegio. Después cuando llego al moré del colegio, quiero ser, bueno, como el director del colegio. Después como el director, quiero ser como el moré de la yeshiva. Después como el Rav. Y tratar poniéndose objetivos y tratar de superarlos. Y de repente uno se va a dar cuenta que por ahí no llegó a la cima, pero recorrió muchísimo más que si iba a mirar la cima desde el principio, porque uno cuando yo mira tan alto que dice, no, esto es imposible. Entonces directamente, ¿qué hace? Se quedó específicamente abajo. Baruch Adonai leolam, amén, ve amén. Objetivos cortos, chiquitos.